Bien, hola, ¿qué tal? Exploramos la vez pasada lo que llamábamos el principio de equivalencia débil, donde se establecía la igualdad entre la masa gravitacional, la igualdad numérica entre la masa gravitacional y la masa inercial. Esto lleva a pensar a Einstein en que se podía extender a un postulado mucho más fuerte, que es lo que se conoce como el principio de equivalencia fuerte. La idea es que en realidad un sistema acelerado es completamente equivalente o indistinguible a un sistema gravitatorio. O sea, la gravedad no se puede distinguir de un sistema acelerado, por lo menos localmente. Y esto es lo que se conoce como el principio de equivalencia fuerte. Si esto es cierto, entonces podemos extraer información sobre la fenomenología de sistemas en gravedad utilizando los sistemas acelerados. Y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros hoy para explorar algunas de las primeras consecuencias que aparecen del principio de equivalencia fuerte, que aunque no es todo lo que se necesita para construir la relatividad general, sí da la semilla que al final se va a reflejar en todo el aparataje matemático que vamos a ir construyendo. Entonces, para esto, por ejemplo, podemos imaginar algunos experimentos mentales, así como hacíamos la vez pasada. Ya que esto es cierto, entonces podemos pedirle a Goku, por ejemplo, que lance un Kamehameha hacia un lado o un rayo láser. Esto es energía, ¿cierto? Ya no estamos hablando de masas. Antes sabíamos cómo se comportaban las masas en un campo gravitacional. Ahora no tengo idea cómo se van a comportar, simplemente le pido que lance un rayo de luz lateralmente. Y voy a poner la nave a acelerar hacia arriba. ¿Qué es lo que ve una persona afuera de la nave? Ve que el rayo láser va a golpear más abajo de la dirección en la que apuntó Goku. Simplemente porque la nave ha acelerado, se ha movido hacia arriba y entonces el rayo no lleva una trayectoria, aunque lleva una trayectoria horizontal, respecto a la nave se va a ir curvando hacia abajo. Entonces eso es lo que interpreta la persona desde afuera que ve la nave acelerarse hacia arriba. Ahora, para Goku, el sistema en el que él está, él no sabe que su nave está acelerando, simplemente él percibe un campo gravitatorio, que es lo que acabamos de establecer, que son equivalentes. Entonces para él simplemente es como si estuviera en la Tierra y está siendo afectado por un campo gravitatorio. Ahora, es importante que ambos coincidan con el punto donde el Kamehameha golpeó en la pared, porque si no, pues tendríamos un problema simplemente de información en la física, que eso no lo aceptamos. Ambos tienen que coincidir en donde golpea. O sea que Goku también ve que el rayo se curva y él lo interpreta como un efecto debido a la gravitación. ¿Sí? Entonces estamos utilizando el principio de equivalencia fuerte, donde decimos que una persona simplemente va a ver que la luz se va a curvar porque ve que la nave sube, pero la persona que está dentro lo que interpreta es que la gravedad está afectando la luz y hace que siga una trayectoria que no es rectilínea. Y eso es un fenómeno que en principio se podría estudiar también con mecánica newtoniana, pero que no va a entregar el valor preciso que la relatividad general sí va a dar, el del ángulo de curvatura, que ya estudiaremos. Otro fenómeno interesante que podríamos imaginar, un experimento mental, es, imaginemos ahora que Goku lanza un Kamehameha hacia arriba de la nave, un rayo láser. ¿Qué sucede? Como él está en caída libre, voy ahora a dejar la nave caer en caída libre, habíamos dicho que yo puedo, con este sistema en caída libre, simplemente apagar la gravedad. De hecho, estos sistemas en caída libre va a ser una nueva definición de sistemas inerciales. Nuestros sistemas inerciales van a ser sistemas en caída libre. De tal manera que él lo que siente es que no hay ningún campo gravitacional.
Él lanza el Kamehameha o el rayo láser hacia arriba y ve como si nada que lanza y golpea la parte de arriba de la nave. ¿Qué sucede? Yo puedo poner un detector que me mida la energía con la que llega el Kamehameha arriba. Y va a darse cuenta el detector que la energía con la que llega arriba va a ser idéntica a la que estaba abajo. Simplemente es un Kamehameha en el espacio exterior, supongamos, porque él no percibe que hay ninguna gravedad, ¿cierto? Entonces va a detectar una energía de salida, una energía de llegada y van a ser iguales. Ahora le pregunto a una persona que esté afuera de la nave, ¿qué es lo que usted observa? Él tiene que observar lo mismo que dice el detector, o sea que el Kamehameha llega con la misma energía. Pero esta persona sí sabe que Goku está cayendo en caída libre, de tal manera que él sabe que el detector, cuando recibe la señal, lleva una velocidad mayor que cuando fue lanzado el Kamehameha. De tal manera que debe existir un blue shift, un corrimiento al azul, y el Kamehameha debería llegar con una energía mayor, porque la velocidad con la que llega el receptor es mayor a la con la que lo enviaron. Sin embargo, como habíamos dicho, la energía llegó igual, o sea, ambos observadores tienen que coincidir en lo mismo. Si la energía con la que llega el rayo láser o el Kamehameha al detector de arriba es la misma, quiere decir que hay un efecto extra que cancela ese corrimiento al azul. Y ese efecto extra es, o debe ser, un corrimiento al rojo debido a la gravedad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de poner algunos números y redescubrir algunas cosas utilizando este principio de equivalencia fuerte. Vamos a redescubrir el corrimiento al rojo, ahora simplemente aprovechando que los sistemas inerciales van a ser sistemas en caída libre, o equivalentemente que los sistemas acelerados son sistemas en gravitación. Entonces el fenómeno que voy a estudiar, bueno, nuevamente llamo a Alicia y Bob, que nos van a ayudar. Voy a poner a Alicia en la parte superior de un cohete, a Bob en la parte inferior, y voy a poner al cohete a acelerar hacia arriba, de tal manera que me simule un campo gravitatorio. Alicia y Bob, para ellos, simplemente van a percibir un campo gravitatorio apuntando hacia abajo. La altura del cohete es h, así que yo puedo calcular y voy a hacer aquí una aproximación no relativista. Voy a suponer que las velocidades no alcanzan a ser relativistas y puedo utilizar las ecuaciones usuales de la cinemática. Entonces tengo las coordenadas de Alicia y de Bob, ¿okay?, en el tiempo. Y voy a suponer que en t igual a 0, Alicia le manda una señal a Bob. Esa señal se demora cierto tiempo en llegar a Bob y el tiempo en que él la recibe lo voy a llamar t1. Ahora yo puedo calcular cuánta distancia recorrió el haz de luz. Es una señal lumínica, supongo. Y simplemente aquí he utilizado las ecuaciones de la cinemática que tenía arriba y establezco lo que yo conozco por relatividad. Relatividad me dice que independientemente de cómo yo me muevo, yo veo que la luz se va a mover con velocidad c en el vacío, estoy suponiendo. Ahora le pido a Alicia que mande otra señal un tiempo después, en un delta t después, un delta tau o alfa. Esa señal la va a recibir también Bob en un tiempo después a t1, que le voy a llamar t1 más delta tau b. Y nuevamente puedo calcular cuánto se demoró o cuánta distancia recorrió la señal de ir de Alicia hasta Bob. Entonces, nuevamente utilizo las ecuaciones de la cinemática. Aquí me falta Bob. Y entonces puedo establecer una igualdad entre la distancia recorrida y la distancia que recorre según la relatividad, que es c menos la diferencia de los tiempos de recepción de ambos. ¿Ok? Entonces aquí es importante, pues, como estoy haciendo una aproximación en relativista, no estoy siendo muy específico en la coordenada temporal sobre qué observadores, pero puedo simplemente pensar que es la coordenada temporal de alguien que los está viendo desde afuera del cohete. Y entonces veo aquí hago una aproximación, voy a considerar que los delta tau son suficientemente pequeños para despreciar los cuadrados de estos, y entonces puedo hacer esta aproximación acá. Si se dan cuenta, entonces aquí vuelvo a tener la misma igualdad que teníamos acá. Entonces esta parte se cancela con esta y me va a quedar solamente esta de acá.
De tal manera que yo puedo despejar entonces el delta tau, el intervalo de tiempo entre las dos señales que percibe Bob, que es lo que tengo acá. Y nuevamente entonces voy a suponer que el campo gravitatorio es suficientemente pequeño para considerar que esta parte es pequeña. Fíjense que si esto es simplemente despreciable, entonces tengo que los dos intervalos son iguales. Pero voy a suponer que es pequeño para hacer una expansión, no lo considero 0, y tengo una relación aquí que puedo establecer. Ahora, nuevamente utilizo que T1 lo puedo escribir como en primera aproximación como H sobre C, ¿sí? Despreciando esta parte. De tal manera que entonces T1 lo puedo escribir de esta manera. Y si se dan cuenta, aquí lo que tengo, G por H, es precisamente la diferencia de potenciales gravitacionales. O sea que estamos reencontrando algo que alguna vez habíamos establecido, simplemente modificando la primera componente, de la componente 0, 0 de la métrica, que me decía que los tiempos, los intervalos de tiempo que ocurren a cierta altura va a ser distinta a otra altura debido a los efectos gravitacionales. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Aquí utilicé un sistema acelerado. Ahora, de aquí, después de haber visto esto, a interpretarlo como un efecto gravitacional, utilizo el principio de equivalencia fuerte. Me dice, todo lo que usted acaba de hacer aquí es válido para un sistema gravitacional. Entonces utilizo esto y digo, esto también debe ocurrir en una nave que no está siendo acelerada, pero que está simplemente en un campo gravitacional. Ahora, sabemos que de ahí se puede extraer lo del corrimiento al rojo, pero veámoslo simplemente partiendo de nuevo y suponiendo que la señal que lanza Alicia tiene una longitud de onda lambda 0. Ya habíamos dicho que en primera aproximación, aquí le cambié el color a H, no sé por qué, pongámosle otra vez. Ya habíamos dicho que en primera aproximación T1 se puede escribir como H sobre C. Y aquí entonces yo puedo saber cuánto es la diferencia de velocidades entre Alicia cuando emite su señal y Bob cuando la recibe, que es simplemente la aceleración por el tiempo. O sea, Alicia emite una señal, pero como la señal tarda un tiempo en llegar hasta Bob, Bob ha acelerado y recibe la señal cuando él tiene una velocidad mayor a la velocidad con la que Alicia lo mandó. Y sabemos por efecto Doppler que esto implica que haya un cambio en la longitud de onda con la que yo recibo la señal. Entonces aquí simplemente estoy estableciendo o utilizando la relación del efecto Doppler típica usual. Aquí está. Entonces aquí este menos es debido a que Bob se está acercando, ¿cierto? Y aquí utilizo lo que habíamos establecido antes. Entonces estoy viendo que efectivamente hay un corrimiento debido a que él se esté acercando. Pero esto es un efecto simplemente relativista típico debido a efecto Doppler. Ahora para volverlo y ponerlo en términos de nuestro potencial gravitacional, voy a recordar que puedo escribir a G. Recordemos que este es un sistema acelerado, pero lo he puesto a G para simular el campo gravitatorio terrestre en la superficie. Ahora voy a suponer que este G es debido a un gradiente de potencial. Y entonces en general, en vez de escribirlo de esta manera como lo he escrito acá, puedo establecer que las variaciones en la longitud de onda se pueden escribir de esta manera, donde simplemente estoy escribiendo esto de otra manera aquí y estoy suponiendo que ahora las señales las manda Bob de abajo hacia arriba. Bob se las manda a Alicia. Y así entonces elimino este menos que digamos que dificultaba un poco la interpretación. Ahora esto se puede escribir como, voy a suponer que el gradiente solamente va verticalmente y el cohete yo lo he puesto verticalmente precisamente para simular ese campo gravitacional. Entonces este gradiente simplemente es una variación en z y esto va a ser simplemente los cambios de potencial. Entonces es un poco
es relativamente trivial, pero quiero que quede claro. Yo estoy utilizando un sistema en aceleración para establecer lo que debería suceder en un sistema con gravedad. ¿Por qué? Porque el principio de equivalencia fuerte me dicen que son iguales. Entonces, esto que yo había encontrado en un sistema en aceleración debe ser cierto en un sistema gravitacional, ¿sí? En un sistema con gravitación. Y encuentro que efectivamente hay un corrimiento al rojo debido a que hay un campo gravitacional, ¿sí? Entonces aquí utilizo relatividad estándar con un sistema acelerado y con el principio de equivalencia fuerte deduzco lo que debe ocurrir en un sistema gravitacional, que es precisamente lo mismo que habíamos encontrado utilizando la modificación de la métrica en su componente 0,0, el corrimiento al rojo gravitacional. Entonces estamos viendo que efectivamente este principio de equivalencia fuerte nos está llevando a encontrar cosas parecidas a las que ya estábamos haciendo hipótesis sobre el camino que deberíamos llevar. Para terminar, déjenme hacer un par de acotaciones sobre lo que sería el movimiento en un campo gravitacional y ya empezar después, dejar el camino para seguir elaborando alrededor de la relatividad general. Algo que debe quedar claro a este punto es que existen unos sistemas de referencia muy particulares que son los sistemas de referencia en caída libre o sistemas de referencia inerciales. Con estos nosotros vamos a partir para construir prácticamente todo esto que queremos armar con los espacios curvos y la relatividad general. En particular vimos que si no hay en estos sistemas, la gravitación no se percibe. Hemos apagado la gravitación allí. Y entonces, en estos sistemas, el espacio-tiempo tiene que ser el espacio-tiempo de Minkowski, donde lo que tenemos es un espacio-tiempo plano. De tal manera que entonces las trayectorias que se van a ver para la partícula libre utilizando coordenadas cartesianas está de esta manera. Esa es la ecuación de la geodésica en el espacio de Minkowski, en coordenadas cartesianas de nuevo. Ahora, eso es lo que ve alguien que esté en el sistema inercial, en caída libre. Después vamos a precisar mejor esto de los sistemas inerciales. Debe ser claro que son sistemas locales. No puedo estar parado en un sistema inercial y tener exactamente las mismas coordenadas todo el tiempo. En un instante voy a tener unas coordenadas que corresponden a este espacio-tiempo de Minkowski particular. Ahora, en ese mismo instante yo le pido a otro observador, cualquiera, que mire la trayectoria de la partícula y él va a estar midiendo en unas coordenadas que son distintas a las de Minkowski. Pero nosotros hemos construido todo un aparataje que llamábamos una transformación general de coordenadas, donde puedo yo escribir las variaciones de las coordenadas iniciales con las que yo estaba trabajando en Minkowski en términos de las nuevas. Aquí lo que tengo es simplemente una transformación general de coordenadas. Y de ahí entonces puedo escribir cómo va a ser la ecuación de movimiento vista por este observador. La ecuación de movimiento de la partícula libre que observaba esta persona. ¿Listo? Entonces nuestra definición de partícula libre va a ser la partícula que satisfaga esto en estos sistemas. Y ahora para este observador la ecuación pues va a ser distinta. Y lo que nos toca es tomar esto y meterlo en esta ecuación. Cuando yo lo meto entonces aparece este primer término que es cuando la siguiente derivada golpea aquí, ¿cierto? Las dos derivadas golpean a este señor. Y aparecen términos que van a involucrar una derivada extra en Y, en las coordenadas iniciales de Minkowski. Ahora, esto tiene que ser igual a 0 porque es simplemente la ecuación de movimiento de la partícula libre. Y puedo utilizar el inverso, voy a suponer que esta transformación, esta matriz de acá, tiene inversa. Puedo utilizar el inverso para eliminar este término de aquí y ponerlo a este lado.
De tal manera que la ecuación que resulta va a tener una segunda derivada libre más unos términos que vienen como las primeras derivadas. Donde este término que está aquí, este coeficiente que está ahí, está escrito de esta manera. No sé por qué se me borró. Pero identificamos que tiene precisamente la forma que nosotros habíamos en algún momento definido para las geodésicas. De hecho, esta misma construcción la hicimos en algún momento utilizando la transformación general de coordenadas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, una partícula libre en el sistema inercial simplemente satisface eso. Ahora, cualquier otro observador que la mire va a ver que su trayectoria no va a ser rectilínea. Ella va a estar regida por una ecuación que es la ecuación de la geodésica. Entonces estamos viendo cómo utilizar el principio de equivalencia fuerte. Inmediatamente me está pidiendo a gritos que todo el concepto de espacios curvos y en especial de espacio-tiempos curvos venga aquí a influenciar la cinemática de las partículas, en particular de las partículas libres. Entonces decimos que las geodésicas son las trayectorias de las partículas libres en sistemas con gravedad. Podemos decirlo en general porque esta es la geodésica de Minkowski. Entonces, en el caso que no haya gravedad, simplemente es la geodésica de Minkowski. Si hay gravedad, entonces el espacio-tiempo va a ser distinto, pero igual las partículas libres se van a mover a través de geodésicas. Tenemos sistemas de coordenadas inerciales donde el espacio-tiempo es el espacio-tiempo de Minkowski, localmente. Y si vemos esta construcción que yo acabo de hacer, es la misma construcción que en algún momento hicimos pensando en las coordenadas locales planas de Riemann. Así que entonces vamos a entender que estos sistemas inerciales locales simplemente son la versión física de las coordenadas locales de Riemann que describen o diagonalizan y hacen que la métrica a nivel local se vea como la métrica de Minkowski. ¿Sí? Entonces vamos a pensar nuevamente como hacíamos allá con las superficies, vamos a pensar que en mi espacio-tiempo tiene espacios-tiempos tangentes que van a ser espacios-tiempos de Minkowski. ¿Sí? Es simplemente generalizar esa discusión que hicimos allí. Entonces, vemos que cuando yo introduzco el principio de equivalencia fuerte, inmediatamente tenemos que olvidar que la gravedad sea una fuerza y la pensamos como geometría. La geometría empieza a entrar en juego. Y al hacer esto, implícitamente, o tal vez mejor, explícitamente, la gravedad empieza a pedirnos que el espacio-tiempo sea curvo. Y quisiera cerrar con un par de preguntas. Dijimos que un sistema gravitacional es un sistema acelerado. ¿Sí? Yo no puedo distinguir esas dos cosas. Y aquí en la superficie terrestre sabemos que estamos sujetos a la gravedad. Es un hecho que nadie puede refutar. Pero ahora lo quiero entender como algo debido a una aceleración. O sea, yo puedo entender esto como un sistema acelerado. ¿Sí? Ese es el cambio conceptual que yo quiero hacer. De verdad, puedo entender al sistema superficie terrestre como un sistema acelerado. Lo que debemos hacer es mirar a la ecuación de la geodésica. Esta es la ecuación de la geodésica de un sistema, de una partícula libre. ¿Okay? Ahora, si yo quiero que describir algo que esté acelerado, entonces tendría que aquí añadir algo extra. ¿Listo? Y ese algo extra sería la fuerza normal. Nuestros pies están experimentando una fuerza normal y no somos una partícula libre. De tal manera que yo puedo hacer que este término, este lado, en este caso derecho, o viéndolo desde allá, el lado izquierdo de la ecuación, sea igual a algo distinto de cero, sin necesidad de que este término sea
distinto de cero. O sea, yo puedo hacer que este término de la ecuación de la geodésica sea cero, haciendo que este se encargue de igualar la fuerza normal. ¿Sí? Entonces puedo tener componentes de la cuadrivelocidad que ayuden a igualar a la fuerza normal que va a aparecer a este lado. De tal manera que no necesito que las coordenadas estén efectivamente cambiando para que esta ecuación sea distinta de cero. Eso demuestra que entonces efectivamente yo podría describir en mi estado actual como un sistema donde esté acelerando y describa mi estado como un sistema que no requiere de gravedad, como fuerza, como tal. ¿Sí? Entonces aquí solamente tendría que incluir la fuerza normal. Y sin embargo no estoy cambiando mi coordenada vertical. Otra pregunta que muchas veces surge es, si el campo gravitatorio terrestre es un campo gravitatorio débil, débil quiere decir respecto a la velocidad de la luz, como en algún momento mencionábamos, entonces la geodésica debería ser muy parecida a la ecuación de la geodésica de Minkowski. Pero de estas trayectorias ya habíamos dicho que son rectilíneas. Ahora, si yo lanzo cualquier cosa, veo que la trayectoria no es rectilínea. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es evidentemente parabólica. Bien, sucede que lo que yo estoy utilizando son las coordenadas equivocadas. Las coordenadas, no, las unidades equivocadas. Recordemos que el espacio-tiempo tiene que tener unidades de espacio en todas sus coordenadas. En particular, la coordenada temporal no tiene unidades de tiempo, tiene unidades de posición. Y entonces tengo que multiplicar las unidades de tiempo por la velocidad de la luz. Con esto entonces yo puedo ver que esta trayectoria que parece una parábola en realidad se va a ir estirando y va tomando una forma cada vez más parecida a una línea recta. De esto entonces evidentemente queda mejor establecido esta relación entre geodésicas y trayectorias de una partícula libre, que ahora libre quiere decir en un campo gravitacional también. ¿Sí? Entonces ahora estoy pensando en el espacio-tiempo curvo que va a dictar cómo se van a mover mis partículas libres y me van a definir, por ejemplo, los sistemas inerciales. Con esto entonces tenemos ya las primeras semillas para establecer lo que va a seguir en el recorrido hacia la relatividad general, que seguiremos explorando de aquí en adelante. Entonces nos seguiremos viendo. Hasta luego.